Una persona está montando una bicicleta con ruedas de 16 pulgadas de diámetro como se muestra a continuación si las ruedas giran a 165 revoluciones por minuto o RPM, se nos pide que encontremos lo siguiente: a, la velocidad angular o velocidad angular; b, la velocidad lineal o velocidad lineal y, a continuación, c, la velocidad a la que viaja la persona en millas por hora. Primero, si el diámetro de la rueda es de 16 pulgadas, luego el radio, que es la distancia desde el centro hasta el borde del círculo, es igual a la mitad del diámetro, que en este caso el radio R es igual a 8 pulgadas. Necesitamos usar el radio al calcular la velocidad angular y lineal. La velocidad angular o la velocidad angular se indica con omega, que es igual a zeta dividido por t, donde zeta siempre debe estar en radianes y t es igual al tiempo. Porque la rueda gira a 165 revoluciones por minuto y cada revolución es igual a 2 pi radianes. Para la velocidad angular omega, zeta es igual a 165 veces 2pi, y luego se divide por el tiempo que queremos la velocidad angular o la velocidad angular en radianes por minuto. Y la rueda gira a 165 revoluciones por minuto y, por lo tanto, el tiempo es de solo 1 minuto. Multiplicando tenemos 330 pi y las unidades son radianes por minuto. Obtengamos también una aproximación decimal para esta respuesta, aunque sí queremos ingresar la respuesta exacta en la tarea. 330 pi es aproximadamente 1036, que indica que la velocidad angular o la velocidad angular es de aproximadamente 1036,73 radianes por minuto. Para la parte B, se nos pide que calculemos la velocidad lineal o la velocidad lineal en pulgadas por minuto. La velocidad lineal o velocidad lineal v es igual a Rx zeta dividida por t. Y dado que la velocidad angular es igual a zeta dividida por t, también podemos expresar la velocidad lineal o la velocidad lineal como r veces la velocidad angular, y dado que ya tenemos la velocidad angular, la velocidad lineal v es igual al radio, que es de 8 pulgadas. Veces la velocidad angular, que es igual a 330 pi radianes por minuto. Observe que tenemos las unidades correctas porque el radio está en pulgadas, y la velocidad angular está en radianes por minuto. 8 veces 330 pi es igual a 2640 pi y las unidades son pulgadas por minuto. Y de nuevo obtengamos también una aproximación decimal. La velocidad lineal de la velocidad lineal es aproximadamente 8293,80 pulgadas por minuto. Para la parte 100, se nos pide que calculemos la velocidad a la que viaja la persona en millas por hora. Ya sabemos la velocidad lineal de la parte B, pero en la parte B tenemos la velocidad en pulgadas por minuto. Para la parte 100 queremos la velocidad en millas por hora. Así que primero escribamos la velocidad lineal en forma de fracción, que es 2640 pi pulgadas. Más de 1 minuto. Y ahora multiplicaremos por fracciones unitarias para convertir la velocidad en millas por hora. Primero vamos a convertir el tiempo de minutos a horas. Sabemos que una hora es igual a 60 minutos porque queremos que los minutos simplifiquen. Usamos la fracción unitaria de 60 minutos. Más de una hora. Observe cómo se simplifican las unidades de minutos, y ahora vamos a convertir las pulgadas en pies, y luego los pies en millas a las que un pie es igual 12 pulgadas. Queremos pulgadas para simplificar y, por lo tanto, debemos tener 12 pulgadas en el denominador y un pie en el numerador. Observe que las unidades de pulgadas se simplifican. Y ahora necesitamos convertir los pies a millas. Una milla es igual a... Tenemos que multiplicar 5280 pies por la fracción unitaria de una milla. Sobre 5280 pies. Observe cómo las unidades de pies se simplifican ahora cuando multiplicamos. Observe cómo tenemos las millas en el numerador. Y las horas en el denominador van a la calculadora en el numerador que tenemos. 2640 pi veces 60 veces 1 vez 1.
lo que nos da 158.400 pi. En el denominador tenemos una vez 12 veces 5.280, 280, que es 63. 360. Y ahora dividiremos una vez más, y redondearemos al valor posicional de milésimas más cercano. ¿Cuál es el número de 3 decimales? 7.854 millas por hora. Espero que esto te haya resultado útil.